Dios es un Dios maravilloso. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para tu vida que lleva como título El secreto de la victoria. Y hoy vamos a estudiar por la palabra cuál es el secreto real de la victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria acá? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Por medio de Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer esta poderosa historia de esta batalla que es fascinante para muchos. A lo mejor muchos se la saben de memoria. Lo que es la batalla entre David y Goliat. Dice la Biblia en el nombre poderoso de Jesús, primera de Samuel, capítulo 17, ¿lo tienen? Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoge entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiera más que él, y si yo pudiera más que él, y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Amén. Gloria al Señor. Allí vemos en la palabra, sigue la historia, diciendo que oyendo Saúl y todos los israelitas retrocedieron al ver este gran hombre y comenzaron a temblar. Resulta que entra en escena una etapa donde comienzan a relatar de que había un hombre llamado Isaí que tenía 8 hijos, y los cuales sus hijos mayores se fueron al campo de batalla. Entonces llamó Isaí a su hijo menor David y lo puso y le envió unas provisiones a sus hijos con David, y fue a que averiguara cómo estaban sus hijos mayores. David se fue. Cuando David fue al campamento, vemos que se encontró con una situación donde había un gigante que llevaba aproximadamente unos 40 días retando al pueblo de Israel, gritándole de día y por la tarde, en la mañana y por la tarde, todos los días le gritaban la misma cosa, diciendo: denme un hombre para que pelee conmigo. Yo no soy ese filisteo y ustedes son los siervos de Saúl. Denme uno, el que me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le venciere, ustedes nos servirán. Todos los días, 40 días. En la mañana era su desayuno, esas palabras, y en la tarde, para antes de irse a acostar, esas eran las palabras. Todos los días, hasta que de repente en medio de ese trayecto llegó David y escuchó a aquel gigante que estaba diciendo las mismas palabras. Pero este David
una vez que escuchó atentamente la voz de este gigante, dijo: ¿quién es este gigante incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Vea que no dice al ejército de Saúl, sino al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están acá? Y resulta que allí comenzaron a decir: ¿no has visto el tamaño de ese hombre? David comenzó a preguntar: ¿qué harán con el que venciera a este hombre? Y aquellos comenzaron a relatar por qué. Porque era tan apremiante todos los días aquello que Saúl, en su desespero, comenzó a ofrecer varios botines de guerra. Uno de ellos era que si el que venciera al gigante iba a ser exento toda su familia de impuestos. También a eso le añadió que le iba a entregar a su hija como esposa. O sea, que si el que venciere se iba a convertir en un príncipe, porque su hija era una princesa, iba a pasar a ser parte de la nobleza. Todos estos dotes o todos estos botines, cuando la gente veía ese gigante, todo el mundo retrocedía. ¿Quién no quería ser príncipe de la noche a la mañana? ¿O quién no quería que su familia fuera exenta de todo impuesto durante toda su vida? Pero cada vez que veían a ese gigante retrocedían de miedo y nadie se atrevía. Cuando a David le relataron esto, David no solo se interesó por el botín, sino que él le molestaba que este gigante incircunciso, aleluya, pudiera desafiar al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos están acá? Yo quiero que usted entienda lo que significa ser un incircunciso. David relataba y decía: ¿quién es este gigante incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Un incircunciso es un hombre sin pacto. Un incircunciso es un hombre que no tenía pacto. ¿Por qué? Porque la circuncisión era señal de pacto, era señal de palabra, era señal de que le pertenecía a alguien. David le decía: ¿quién es este hombre sin pacto que se atreve a desafiar a un montón de hombres que tienen pacto con el Dios eterno? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que las palabras de aquel gigante a David no le parecían problema, sino que el problema estaba en que había un montón de gente con pacto delante de Dios que se atrevían a temblar delante de alguien sin pacto. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Y hay algo tan tremendo que este David comenzó a hablar acerca de qué harán con este hombre. Las palabras de David fueron llevadas delante de Saúl. Y yo quiero que allí vamos a ir rápidamente para que lo lean conmigo. En el verso 34 al 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y el Señor esté contigo. Usted conoce el resto de la historia. Saúl le hace vestir su armadura, no puede, hasta que al final él va a enfrentar con lo que él sabía. Pero el secreto de la victoria está entre las líneas de esta historia. Muchas veces cuando nos enfocamos en la guerra, en la batalla entre David y Goliat, en esa pelea, que muchas veces lo tomamos como ejemplo para poder diferenciar entre alguien que está sobrado con alguien que no tiene muchos recursos y cómo vence sobre aquel. Pero algo hay
tan tremendo acá, que más allá de lo que se vivió externamente en esa guerra, había una batalla interna que ellos estaban peleando y que fue lo que produjo la victoria total, aleluya, en este caso en David. ¿Cuántos están acá? Porque podemos enfocarnos en la piedra, en la onda, ahí como describía el que relataba, en la lanza de Goliat, en la espada de Goliat, en la armadura de Goliat, en el tamaño de Goliat, en el tamaño de David, que era más pequeño. Quizás era una guerra que estaba viviéndose externamente, aleluya, pero el secreto de la victoria en esta batalla fue lo que estaba adentro. Y lo vemos entre líneas leyendo esta palabra. Vean algo tan tremendo que está acá, que cuando Goliat comenzó a hablarle al pueblo de Israel, él comenzó a dar voces y dijo: ¿yo no soy acaso el filisteo? Él mismo menospreció todo el ejército de su propio pueblo. Él dijo: este ejército no sirve, yo soy el filisteo, yo puedo con todos ustedes. Y hay algo que estaba ocurriendo allí, que el hombre se sentía sobrado. El hombre tenía algo tan tremendo que era el orgullo por las nubes, que terminó allí en esa frase cuando dijo: denme un hombre que pelee conmigo. Dice, añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¿Quién lo desafió? Él. Dice, yo desafío el campamento de Israel. Hay algo tan tremendo que estaba acá. Goliat representa, amados, es una representación del orgullo. Es ese gigante tan grande que muchas veces te grita y que te detiene para alcanzar las victorias en tu vida. ¿Aló? Y hoy quiero que nos enfoquemos en estos aspectos que van a provocar una victoria para tu vida. Y el secreto de la victoria es que tú puedas aprender no solo a vencer el gigante, sino primero a vencer un gigante llamado orgullo. ¿Cuántos están en este lugar? Y lo que estaba ocurriendo, lo que partió de la derrota de Goliat, no solamente fue su tamaño, porque el hombre, amado, humanamente lo tenía todo para vencer. Humanamente tenía el tamaño, humanamente tenía la preparación, humanamente tenía toda la protección. Usted veía cómo describen toda su armadura. El hombre tenía las armas, el hombre tenía la seguridad de que había estado en batalla, estaba preparado en batalla. Saúl lo relata y dice, aleluya, este hombre, tú eres joven, tú eres un muchacho, pero él es un guerrero desde su juventud. Goliat allí, aleluya, todas las apuestas estaban en que Goliat iba a vencer. ¿Cuántos están acá? Todo estaba inclinándose la balanza a que Goliat iba a ser el vencedor. Por eso es que esa seguridad que él tenía lo llenó de orgullo, a él poder confiar en su fuerza. Y es allí donde comenzó su derrota. La derrota estaba en la seguridad que él tenía de sí mismo, aleluya, y el poder confiar solamente en el poder de sus fuerzas. ¿Cuántos están acá? Este Goliat decía, yo soy el filisteo. ¿Cuántas veces nosotros, gloria al Señor, teniendo una promesa, teniendo una palabra de Dios, teniendo un destino de parte de Dios, muchas veces somos detenidos y somos estancados por no poder derrotar algo que se llama orgullo? ¿Cuántas veces has perdido bendiciones? Aleluya. ¿Cuántas veces has perdido oportunidades por no doblegarte, por no vencer el orgullo? Aleluya. Y poder estar siempre con un corazón humilde para recibir estas bendiciones. Por eso es que la palabra de Dios habla que tenemos nuestras armas, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Todo pensamiento
aleluya, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo a los pies de Cristo toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Aló? Muchas veces estamos tan preocupados por lo que pasa por fuera de nosotros que olvidamos la verdadera batalla, que es una batalla interna. Hay orgullos que son silenciosos. ¿Aló? Hay gente que porta un orgullo muy silencioso. Hay gente que se le nota mucho el orgullo. Hay un orgullo pasivo, que quizás por fuera no se nota mucho, pero por dentro hay una batalla, hay algo que está allí. Gloria al Señor. Que siempre se está interponiendo entre tu bendición, entre tú y tu bendición. Por eso es que en esta mañana, gloria al Señor, yo quiero hablarte acerca de ese secreto de tu victoria. Y el secreto de la victoria está en lo que dijo el Señor: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Aló? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dáselo más fuerte al Señor si se lo vas a dar a Él. Aleluya. En Mateo capítulo 11 encontramos una de las claves para nuestra victoria. Hay gente que no vence porque está trabajada, está cargada, está cansada. Y todavía quiere seguir batallando en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el orgullo de no doblegar y no decir yo necesito de Dios los hace vivir una vida en derrota constante, cansado constantemente, y dice: esta vez yo sí puedo porque es que yo soy fuerte, yo puedo, yo esto, yo aquello. Y resulta que Dios te dice: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo está hablando cualquier persona, lo está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el contraste que estamos viendo, que estamos estudiando entre David y Goliat, vemos lo que añadió Goliat después de su discurso. Dijo: y añadió Goliat, dice la Biblia, añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al ejército de Dios. A diferencia de lo que estaba ocurriendo en David, que en el discurso de David, allá en el verso 37, dice: y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuántos están acá? Allí vemos nosotros lo que estaba ocurriendo en el corazón de cada uno. Como te lo dije hace un momento, Goliat representa ese corazón orgulloso. David estaba representando en ese momento un jovencito que él sabía que él era el que había echado mano del león y que había echado mano del oso, porque lo describe más arriba. Venía un oso, venía el león, y yo iba y me lanzaba encima de él. No era que Dios mandaba a sus ángeles, él se lanzaba encima del león, encima del oso, le echaba mano y le cortaba la quijada, le quebraba la quijada, y tu siervo lo vencía, decía. Él lo hacía. Pero David, dentro de su corazón, reconocía que el Dios que lo libró del león y que lo libró del oso era el que le daba la fuerza para vencer. Porque hay cosas, amado, que Dios... ¿Usted cree que Dios no tenía el poder de mandar un rayo y acabar con el león, o ahuyentar el oso, o de repente traerle un infarto fulminante al gigante? Hay cosas que Dios no va a hacer, sino que tú las tienes que hacer. Pero tú tienes que confiar que tú las haces no por tu cuenta, sino porque es Dios que te da la fuerza, es Dios que te da a ti la victoria, es Dios que te ha dado la oportunidad. El problema del hombre no es que pueda tener victorias.
El problema está en que se apoya en sus habilidades, que se apoya en su conocimiento, que se apoya en su propia fuerza y echa a un lado a Dios. Hasta que de repente viene Dios a darle una lección al hombre. Por ejemplo, a este Goliat que se estaba llenando, él decía, yo estoy sobrado, aquí nadie me va a ganar. Y cuando ve a un muchachito que venía, más sobrado estaba. ¿Aló? Pero lo que no esperaba ese Goliat era que Dios le iba a dar una lección. Y así hay mucho, gloria al Señor, que a Dios le va a dar una lección, porque no es tu fuerza. ¿Cuántos están en este lugar? Hay muchos que te están gritando y que te están amedrentando, que Dios le va a dar la lección. Pero esa pelea no solamente es tuya, esa pelea es de Dios también. Y tú tienes que confiar en Él, pero manteniéndote humilde delante del Señor. Ahora vamos a ver dónde comenzó la victoria de David. Dice la Biblia que este Saúl, que estaba allí en la palabra, él fue ungido como rey. Fue ungido por una necesidad, el pueblo pidió rey. Y el Señor le dijo, le dijo a Samuel, no los llores más, porque no te han desechado a ti, me desecharon fue a mí. Ellos quieren rey, vamos a darle rey. Resulta que en medio de ese proceso se les pierden las asnas a un hombre y este lo manda a buscar a su hijo, que este es Saúl. Y llega a un encuentro con el profeta Samuel, porque el Señor le dijo, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, a él lo vas a ungir como rey. Y viene y Saúl es ungido como rey, sin ser preparado como un rey. ¿Aló? Y usted sabe lo que ocurre cuando alguien toma una victoria tan grande sin ser preparado, sin pasar por un proceso. Usted sabe lo que ocurre cuando una persona que está viviendo en la pobreza y de repente le cae $1.000.000. Usted sabe lo que ocurre con esa persona. ¿Qué ocurre? Se llena de orgullo, porque no va a soportarla. El corazón no está preparado para soportar una victoria con un salto tan grande de ahí allá. Porque no está preparado, no está procesado. Por eso es que hay algo que usted tiene que entender: el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. La abundancia no es mala, porque Dios te dice que te bendice con abundancia. El problema está en el corazón. El dinero no es el malo. Lo malo es lo que hace sacar el dinero cuando alguien no está procesado. ¿Cuántos están en este lugar? O sea que la posición la posición no es mala, sino cuando alguien no está procesado. Cuando usted ve un gerente que es arrogante, que es esos que son tan pedantes que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo me le meto? Cuando usted le investiga su vida, usted ve que es un niño que nunca tuvo procesos en su vida. Y que de repente lo agarran de acá, como es el hijo del dueño, como es el familiar del dueño, y lo ponen acá. Y como el hombre nunca ha pasado proceso, él no le interesa tratar mal a nadie, porque el hombre no está procesado para gobernar en ese lugar. ¿Cuántos están acá? Por eso es que el Señor tuvo que sacar a un Moisés del palacio para llevarlo a procesarlo en un desierto. Para cuando el hombre dijo, yo no sé hablar, el Señor dijo, ahora sí está preparado para ya utilizarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la victoria de David comenzó cuando, una vez que fue desechado Saúl, porque se le subieron los humos a la cabeza, el Saúl que tenía que esperar a que Samuel sacrificara, él decidió sacrificar porque él era Saúl, era el rey. Y Dios lo desechó. Dios decidió levantar otro rey. Pero vean algo tan interesante. El Señor no quiso cometer o no quiso vivir la misma historia con otra persona.
Dios pudo haber agarrado a otro hombre de 30 años, ungirlo y le dije, quítale la cabeza a Saúl y vuelve tú allí. Dios se propone rey en la casa de Isaí y no toma al hijo mayor, toma al menor. A un muchachito de 14 años. ¿Cuántos están acá? Que venía siendo procesado en un desierto con menosprecios. Había sido procesado allá donde nadie lo veía. Él cuenta, relata historias que nadie vio, solamente él. Él dice, el león cuando venía, tu siervo lo mataba. El oso cuando venía, tu siervo lo mataba. Hay victorias, amado, que tú deseas que haya alrededor una multitud para que te aplauda. Pero no porque hay gente que no te aplaude, no quiere decir que no es una victoria. Porque hay victorias que vienen a tu vida no solamente para recibir los aplausos, sino para ir procesando tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esas victorias allá en lo secreto, esa victoria donde dice, wow, ¿quién me hubiera visto acá? Yo matando a este león y no había nadie que me aplaudiera. Y nadie que creía en David, que David podía matar un león. Hay gente que tú le cuentas cosas que te han sucedido y que tú dices, seguro, no me estás mintiendo. Aleluya, ¿por qué? Porque son cosas que están sucediendo en tu vida. No para que la gente te aplauda, sino para que tu corazón vaya fortaleciéndose. Aleluya, ¿por qué? Porque vienen cosas mayores. Dile al que está a tu lado, vienen cosas mayores. Y este David fue ungido. Y el primer proceso de David, o el primer gigante que David tuvo que vencer, fue el siguiente. Una vez que Saúl es desechado, David es ungido. Inmediatamente que David es ungido, el hombre es llamado, escuche bien, es llamado a tocarle al rey. ¿Aló? ¿Cuántos me están siguiendo acá? Una vez que David fue ungido para ser rey, la primera tarea fue, como el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, el hombre vivía con un espíritu de tormento. Después de ser ungido, la unción lo habilitó para irse al palacio. Y el primer gigante que tuvo que vencer David fue ir a servirle a aquel a quien él iba a reemplazar. Sin meterle el pie, sin quitarle la cabeza antes de tiempo, sin hablar mal de su rey. David sabía lo que portaba. David sabía que esa unción que había descendido sobre su cabeza por medio del profeta era una unción para suceder o para suplantar al rey que estaba de turno. Imagínese al David, dice, Dios mío, no tienes otra prueba, llévame a crecer allá junto a las ovejas, me vas a ir a poner allí al lado de quien tú dijiste que yo iba a suplantar. ¿Aló? ¿Cómo se sentiría usted sabiendo que Dios te dijo, tú lo vas a suplantar? Ese puesto que está allí es tuyo. Cuando alguien tiene un corazón orgulloso, ¿sabe qué ocurre eso? Busca la manera, y eso ocurre mucho en las empresas. ¿Aló? En los lugares de trabajo. Donde hay gente que quiere puestos, pero a causa de meterle el pie al otro. ¿Usted ha visto ese dicho que dice, le quieren serruchar el puesto? ¿Aló? Porque hay gente que piensa que se llega a lugares sin pagar proceso. Esto es una continuación del mensaje de la semana pasada. Usted tiene que aprender a pagar el precio. Dile al que está a tu lado, estás como muy callado la mañana de hoy. Usted tiene que aprender a pagar el precio. David tuvo que vencer eso primero. ¿Sabes por qué? Porque manto que tú honras,
Y manto que tú sirves, manto que tú vas a aportar. Cuando Dios le dijo a Elías, ve y unge a tu sucesor, llamado Eliseo, ¿qué hizo Eliseo? Se fue tras Elías y le servía. Porque en el servicio tu orgullo se va matando. ¿Cuántos están en este lugar? En el servicio tu ego se está degollando. En el servicio tu yo está muriendo. En el servicio, ¿cuántos están en este lugar? Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve, usted se hace más grande. Dios, el Señor dice que mayor es el que sirve. Cuando tú pones a alguien a una posición que le sirvan sin pasar el proceso, se le suben los humos a la cabeza. No quiere después mover un dedo. Todo quiere que se lo hagan. ¿Cuándo están en este lugar? Usted los ve menospreciando a la gente. Usted los ve, gloria al Señor, mandando. Es que no, ya yo estoy en este lugar. En este lugar yo no puedo. Lo más pesado que tengo que levantar es el lápiz. Yo no estudié para echar pala. Yo no estudié para limpiar eso. Pero cuando usted sirve en el propósito por el cual Dios lo llamó, su ego se va degollando. Hay gigantes que van a ir cayendo para poder alcanzar tu victoria. Y el secreto de la victoria es que, como dice la palabra del Señor, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo dijo Juan. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que pasa es que David no le pudo relatar el cuento completo a Saúl. Porque David le hubiese dicho, el Dios que me libró de tu lado siendo yo el rey. El Dios que me ayudó a servirte siendo tú el rey, yo siendo ungido como rey. El Dios que me libró del león y del oso. El león y el oso eran escenarios comunes. Pero en el servicio David estaba siendo probado. ¿Aló? Amado, si David hubiese sido llamado a ser profeta, él hubiese servido un profeta. Pero su llamado fue ser rey y Dios lo puso a servir a un rey. Porque todo lo que tú sirves y donde tú sirves, entonces usted va a ser posicionado. Dime qué estás sirviendo ahorita y te diré qué vas a hacer mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Usted no va a ir a querer ser un médico yéndose a una facultad de ingeniería. ¿Aló? Usted no se va a ir a ser un contador y metiéndose allá a estudiar derecho. Lo que usted, gloria al Señor, sirve, en eso usted va a caminar y eso es lo que usted va a llegar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, muchas veces no aprendemos a servir a los que vemos, a nuestro liderazgo, a lo que el Señor pone, a nuestro prójimo, como lo dice la palabra del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos cuesta servir, pero nos gusta la posición. Nos gusta el título. Cuando una persona está más detrás del título que de la asignación del título, tiene un problema de orgullo que tiene que aprender a vencer. Cuando una persona dice, si yo fuera esto, hiciera aquello, hiciera lo otro. Si yo fuera el alcalde, si yo fuera el concejal, si yo fuera el otro, si yo fuera el pastor, si yo fuera el gobernador, si yo fuera esto, yo hiciera esto, aquello. No, usted sabe por qué no es, porque todavía tienes un orgullo en el corazón. Porque aquel que quiere servir no espera hacer nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Solamente sirve porque le nace, tiene un corazón humilde para servir. Se pone a la orden. ¿Aló? David estaba siendo preparado para vencer a este gigante. Y su preparación estaba en su corazón. La verdadera guerra estaba en el corazón de estos dos. Por eso los resultados que se ven en el exterior tienen que ver mucho con lo que está en tu interior.
Las victorias que va a resaltar en tu exterior tienen que ver mucho con lo que está en tu corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como está tu corazón, así va a estar tu atmósfera. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar, aleluya, lo que está en tu corazón. Este hombre Goliat nos demuestra que su corazón estaba lleno de orgullo. Por eso que él era todo yo, todo él era el grandote, él era el que podía. Y su orgullo preparó una atmósfera de derrota. Pero había un hombrecito llamado David, que él decía: el Dios que me libró del oso, del león y del oso, él me va a librar también de esto. ¿Quién se atreve, cómo se atreve este incircunciso a poder desafiar al ejército del Dios viviente? David con sus palabras ya estaba creando una atmósfera de victoria. Aquí hay gente que tiene que aprender a crear una atmósfera de victoria. Aleluya. Cuando usted declara la palabra de Dios, usted comienza a confiar en ese Dios poderoso que te sostiene, en ese Dios poderoso que te ha dado la victoria. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que el primer enemigo para vencer eres tú mismo. Dile al que está a tu lado: el primer enemigo que tienes que vencer eres tú mismo. Eso es lo que estaba haciendo David. David se tuvo que vencer a sí mismo primero. Por eso es que el Señor le dijo a Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Aló? Y usted sabe lo que es un corazón orgulloso. Un corazón orgulloso es aquel que estudia la palabra para corregir a otro. Un corazón orgulloso es aquel que lee la palabra y busca sermones para dárselo a otro, y no lo busca, gloria al Señor, para edificarse a sí mismo. Por eso es que el Señor le dijo allí, gloria a Dios, le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y en la doctrina. ¿Para qué? Persiste en ello y te podrás salvar a ti mismo y a los que te oyen. Por eso es que el Señor dice en el libro de Mateo, gloria al Señor, aleluya, 7:4 dice: o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí hay una viga en tu propio ojo. Porque es necesario, gloria al Señor, que nosotros aprendamos a doblegar el orgullo y a morir al orgullo. ¿Para qué? Para que la humildad de Dios crezca en nosotros y poder reconocer que somos nosotros los primeros que tenemos que ser restaurados, que somos nosotros los primeros que tenemos que ser sanados, que somos nosotros los primeros que tenemos que corregirnos para poder, aleluya, ir a corregir un mundo. Usted no puede salvar al mundo si usted no se corrige a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese es el problema que hay ahorita en la iglesia, que todo el mundo quiere señalar a todo el mundo, acusar a todo el mundo, pero no se busca de corregir a sí mismo. Y usted ve los que hablan a veces con acusación, tú no le puedes decir nada porque igualito se ponen bravos. Ahí mismo se ponen bravos, porque ellos quieren tener la razón o creen tener la razón. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Por eso es que Dios, amado, nos mete en cada proceso. Porque cada proceso en nuestras vidas es para ir trayendo en nuestras vidas niveles de gloria. Porque la Biblia dice que Él va de gloria en gloria, de poder en poder. Vuélvelo a repetir así: va de gloria en gloria y de poder en poder. Dios nunca te va a meter de gloria a máxima gloria. No, así no opera Dios. Dios te lleva de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Aló? El éxito de Dios se logra paso a paso. ¿Qué vio Jacob allá en Betel? ¿Qué vio Jacob en Betel cuando quedó en sueño allí? Un ascensor, una rampa mecánica,
vio una escalera. ¿Y cómo usted sube una escalera? Escalón por escalón. Decía un predicador, decía, yo pensaba que los ángeles subían volando, pero los ángeles también suben paso a paso. Y muchas veces estamos desesperados por poder alcanzar la victoria, llegar a la meta, pero Dios te lleva paso a paso. Porque si Dios te da la victoria de un día para otro, se te va a subir el orgullo. Y la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que Dios te lleva de proceso en proceso. Amado, cada proceso no es para derribarte, ni para matarte, ni para destruirte. Cada proceso es una plataforma que te hace subir de nivel. Por eso es que cuando usted entiende que usted tiene un destino, que usted tiene un propósito, que usted tiene un llamado de parte de Dios, usted vive el proceso, no se enamora del proceso, vive el proceso, aleluya, sabiendo, aprovechando el momento de lo que usted tiene que aprender para poder subir a otro nivel. Pero hay gente que se mantiene en el mismo nivel toda su vida porque aprende a enamorarse de su proceso. Y sin darse cuenta, en medio del proceso también le sube el orgullo al corazón. Hay gente que no sale de su proceso por orgullo también. Una persona que no recibe un consejo tiene orgullo en el corazón. ¿Aló? Sabiendo bien de la fuente donde viene el consejo. Cuando usted le da una palabra a alguien y no la hace, gloria al Señor, por medio, o Dios le da una palabra a alguien y no lo hace por un orgullo que está en el corazón. Por eso es que dice por allí el dicho que el que no oye consejo no va a llegar a viejo. ¿Aló? Amado, la humildad y el orgullo no solamente está por fuera, está dentro en el corazón. De la abundancia del corazón se refleja lo que está afuera. Hay gente que ha transversado el tema de la humildad diciendo, no, esta persona vive muy humilde. ¿Por qué? Porque vive en un rancho. Porque vive en una casita muy humilde. No, amado, no romanticemos la pobreza con una palabra de humildad. Porque hay gente que vive en estas condiciones que son más orgullosos que los orgullosos. ¿Aló? Nunca agarran un consejo. Usted les habla algo y esos son los más orgullosos. Usted los medio pellizca y se engrinchan. Piensan que todo el mundo la tiene agarrada con ellos. ¿Aló? Nunca reconocen que están mal. Ya solamente al no reconocer que están mal tienen orgullo en el corazón. Porque la humildad es la capacidad de reconocer. ¿Aló? Y hay muchas veces, amados, que no estamos, gloria al Señor, que estamos en un proceso, pero no logramos niveles más arriba porque nos enamoramos del proceso y el orgullo nos detiene. Porque hay momentos de que ese proceso se sale solamente con pedir perdón. Hay a veces que de ese proceso, en ese trabajo donde estás trabajando, solamente es con ir y tocarle la puerta al jefe y dile, sí jefe, yo me equivoqué. ¿Aló? Descuéntame si me lo vas a descontar, o no sé, yo estoy en tus manos, bótame si me vas a botar, pero yo me equivoqué. ¿Cuántos están en este lugar? Pero prefieren vivir una atmósfera de desconfianza, de que los tengan por allá arrinconados, pero no reconocer que fue mi error. Y no, el tema no es que nos conozcamos la Biblia o no nos conozcamos la palabra. Porque esto, gloria al Señor, aleluya, va más allá de conocimiento, va en poder reconstruir y restaurar tu propia vida. Y es donde dice la palabra del Señor, aleluya, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice el escritor a los hebreos despójate de todo peso, es que hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Tú tienes que tomar una decisión. Hay cosas que tienes que decidirlas tú hacerlo. Hay cosas donde tú dices, gloria al Señor, Señor, yo lo necesito. De una vez vino un profeta y le dijo, arregla tu casa, porque en 15 días te vas a morir. Al rey Ezequías. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Arregla tu casa porque en 15 días vas a morir. Vino la palabra del profeta. A lo mejor el hombre se sentía de lo más bien. Porque hay gente, amado, que se muere 5 días antes estaba bien. ¿Aló? Y a lo mejor el hombre estaba bien, todo normal. Se sentía bien. Pero el profeta le dijo, arregla tu casa todo porque en 15 días va a partir. ¿Por qué? Y usted sabe qué hizo el hombre. Siendo rey, no le mandó a quitar la cabeza al profeta. No le dijo, ¿cómo viene? ¿Cómo osas tú a venir a insultarme de que me voy a morir? Yo soy el rey de Israel. No, el hombre sabe qué hizo. Dice que se levantó, se fue detrás de su trono, inclinó su cabeza y comenzó a humillarse delante de Dios. Y le dijo, Señor, sálvame. Señor, acuérdate y haz memoria de las ofrendas, memoria de la adoración, haz memoria de lo que he hecho por ti. Aleluya. Y sálvame. El hombre se humilló. Y en la humillación Dios escuchó y le dijo al profeta, devuélvete, porque le añadiré 1 año por cada día. Aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? 15 días tenía para morirse. El hombre se humilló y Dios le dio 15 años más. ¿Por qué ocurre eso? Porque la Biblia dice en el Salmo 138:6, dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dile al que está a tu lado, nos conviene ser humilde, porque al altivo lo mira de lejos. La oración de un humilde llega más rápido al tercer cielo que la oración de un altivo. ¿Cuántos están en este lugar? El humilde Dios lo mira de cerca. Por eso es que te estoy diciendo, la humildad no va en la fachada, no va en lo que está por fuera, la humildad va en el corazón. ¿Aló? Hay gente que vive el proceso y Dios te está metiendo en procesos para que usted vaya creciendo. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Dáselo más fuerte al Señor. Aleluya. Amados, vean lo siguiente. Al humilde Dios lo mira de cerca, más el altivo lo mira de lejos. Pero Dios quiere que vayas de gloria en gloria y de poder en poder, siempre confiando que Dios es tu ayudador. Hay gente que tiene orgullo en el corazón, que no reconoce que no es por culpa de Dios que están en esa situación, sino por culpa de su propio deseo y de su propia decisión. Hay gente que puede pasar 20 años en la iglesia en la misma condición económica, en la misma condición social, en la misma condición, y no depende de Dios ni de la palabra, porque su palabra es rica, su palabra es poderosa, su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para restaurar. Su palabra es viva y es eficaz. Pero usted puede pasar toda su vida en una iglesia, pero sin la decisión de cambiar, de decir, Señor, tú viniste a mí para transformar mi vida. El mundo me desechó, el mundo me hizo lo más vil, pero dice tu palabra que de lo más vil y menospreciado de este mundo tú escogiste para avergonzar a los sabios. Usted puede venir, si quiere, descalzo a la iglesia por primera vez. Lo que no es normal es que usted tenga 30 años viniendo descalzo. ¿Aló? Dile que está a tu lado, no es normal.
Porque si la palabra de Dios está en ti, usted tiene que tener la humildad para recibirla y la humildad para ser corregido, para crecer. Hay gente que Dios quiere darle mucho. Hablaba con una hermana el día de ayer, le decía así, amada, hay gente que le tiene pavor a la abundancia, le tiene pavor a que Dios le pueda dar. Y el tema, Dios lo puede hacer. Amado, la salvación no se trata de que si tú tengas o no tengas. La salvación fue un regalo de Dios. Diga conmigo, regalo. No era gratis, era un regalo, y fue invaluable, un regalo de Dios. Usted puede decidir vivir con ese regalo. Usted va a ser salvo si usted quiere meterse en una montaña donde nadie lo ve, desnudo, sin nada, y usted está allá metido y usted va a ser salvo si usted se mantiene confiando en el Señor y en santidad. Usted puede decidir vivir, usted va a ser salvo. El tema es que usted aprenda a vivir esa vida y vida en abundancia en el Señor. ¿Cuántos están en este lugar? Hay gente, gloria al Señor, que dice que yo no tengo nada, pero que usted no tiene no porque Dios no quiere, es porque usted, gloria al Señor, no ha creído en que Dios te puede bendecir. Y es importante, amado, doblegar el orgullo y decir, Señor, yo te necesito. Yo necesito avanzar. Yo necesito crecer. Usted sabe que hay gente, cristianos con una promesa extraordinaria, que compran medio kilo de mantequilla para agarrar el pote porque lo necesitan para la cocina. No mira el que está a su lado. Y no quiere decir que ninguno lo hayamos hecho. En cualquier momento hay un pote de mantequilla por allí y lo agarramos. Pero a veces, amados, no tenemos la fe ni siquiera para comprar una buena taza que adorne tu casa y que adorne tu vida. Y no se trata, ¿por qué te quiero decir? No se trata de Dios, se trata de la decisión que tú has tomado para creer que Dios te pueda dar cosas extraordinarias, cosas grandes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Pero se te metió en la cabeza de que tú no puedes hacerlo y a veces te llenas hasta de orgullo de decir que no puedes hacerlo. Y vives criticando y el orgullo te produce criticar a aquella persona que sí lo ha alcanzado. Cuando Dios te dice, tú tienes la misma Biblia, tú tienes la misma fe, tú tienes al mismo Dios. ¿Cuántos están en este lugar? El problema es que no hemos aprendido que el proceso donde Dios nos mete es para irnos a un nuevo nivel, y Él va de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos están acá? Dios es un Dios maravilloso. Y a veces sí, a veces esperamos, a veces tenemos el concepto y vivimos comprando mantequilla para hacernos un topper. Cuando hay artefactos que están hechos para eso y tú tienes la fe para hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios maravilloso. Usted sabe, hombre de Dios, usted sabe cómo se sentiría su esposa si usted le regala una buena taza y no la pote de mantequilla. Porque de repente como la mujer resuelve y de repente dice, bueno, aquí está una tapa de mantequilla para que lleves el almuerzo para tu trabajo. Y como a veces no somos, gloria al Señor, tan agarrados, no importa, de que esta resiste más. ¿Aló? Dios bendiga a esas mujeres que resuelven. ¿Dónde están los hombres que creen que Dios los llamó para ser reyes y sacerdotes? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios es un Dios maravilloso. ¿A cuántos acá no vamos a echarle la culpa a nuestras madres? Dios bendiga a nuestras madres. Amén. ¿A cuántos acá en algún momento, porque a mí sí lo hicieron una vez, y fue un momento fuerte, que me enviaron a la escuela con una arepa metida en la bolsa de la harina pan? ¿A cuánto le pasó eso una vez? Y está bien, comimos.
Pero no sé a ti, a mí me pasó. Yo ese día comí incómodo. Porque los niños no entienden y hay niños que se burlan. Ay, mira eso. Y cuando tú veías a otro niño sacando su vianda, tú dices, y gloria a Dios porque ese día comimos. Pero hay algo, gloria al Señor, aleluya, que usted pasó por eso y usted dice, no, yo no voy a hacer que mis hijos pasen por eso. ¿Cuántos están en este lugar? Porque los procesos que tú pasaste, gloria, para que tú vayas a un nuevo nivel. Dios es un Dios maravilloso. Por eso es que estoy diciendo, no te estoy diciendo que vamos a echarle la culpa, sino son procesos que Dios te hace pasar. Pero no es para que el enemigo te diga, tú vales, es solamente que te metan la comida en una bolsa de que otros desechan. No, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios para ti quiere lo mejor. Deja el orgullo y sumérgete delante de Dios y dile, Señor, yo me rindo delante de ti. Haz conmigo como tú quieras. ¿Cuántos están en este lugar? Porque no vivimos muchas veces las bendiciones de Dios por el orgullo. Y Dios quiere, gloria al Señor. ¿Sabe cuánta gente Dios a veces le envía una ofrenda? No porque lo está pidiendo y a veces se lo envían y no la reciben. ¿Por qué? Porque tienen un orgullo de decir, no, yo no puedo. Y Dios te la está mandando. Después está el otro extremo, que lo que quieren es que vivan dándole. Gloria a Dios. Pero usted no puede ir ni siquiera de un extremo al otro. Usted tiene que tener un corazón humilde. Porque aquí lo vemos, gloria al Señor. David había derrotado al gigante muchos antes de lanzarle la piedra. ¿Por qué? Porque David en su corazón ya había tenido victorias. Aleluya. Ya David sabía lo que era servirle al sucesor, al que él iba a suceder, al que él iba a reemplazar. Ya Dios sabía, gloria al Señor, aleluya, lo que era enfrentar un león, lo que después era enfrentar un oso. O sea que el gigante, gloria al Señor, que muchas veces no que el gigante es tu plataforma, David no. David sabía que el oso, el león era una plataforma, el oso era otra plataforma, el gigante era otra plataforma, aleluya, y no una plataforma que solamente lo iba a catapultar al estrellato, porque lo que catapultó al estrellato a David fue el secreto de su humildad. ¿Cuántos están en este lugar? Dios es un Dios maravilloso. Estamos acá. Fuese león y fuera oso, Dios, tu siervo lo mataba. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo incircunciso. Y añadió Saúl y le dijo, ve, el Señor esté contigo. Dios es un Dios maravilloso. El orgullo, amado, anda matando a mucha gente, anda matando familias, anda destruyendo hogares, relaciones entre padre e hijo. ¿Usted sabe cuántos hijos no le hablan a su mamá o a su papá por orgullo? Mira, yo digo que ese es el orgullo más grande que hay. O sea, desde el orgullo de si Goliat medía 3 metros en ese orgullo, cuando un hijo le deja de hablar a sus padres, yo creo que el orgullo mide 6 metros. ¿Aló? Porque una cosa es que usted le deje de hablar a alguien que usted no conoce, que usted apenas conoció, pero que usted le deje de hablar a aquellos que Dios utilizó para que usted viniera a la vida. Eso es un nivel de orgullo terrible. Que usted deje de hablarle a su mamá o a su papá porque le regañó, porque le corrigió una vez. ¿Cuántas veces a mí mis padres me han regañado, me han corregido? Ahorita, después de viejo, ya 36 años, gloria al Señor, de joven viejo. Dios dijo, una vez en estos días, mi papá me habló algo fuerte, que me dolió mucho, y tuve 5 días, y duro no le voy a escribir, hasta que tuve que escribir. ¿Cuántos están en este lugar? Porque ¿cómo, gloria al Señor, voy a dejar de hablarle a alguien? Y más a tu mamá, por favor. Que si la tienes viva, es un regalo. ¿Aló?
el orgullo está matando muchas cosas dentro de la iglesia. Gente que que confesó a Cristo, que fue bautizada, que se sabe la Biblia, pero el orgullo está deteniéndolos a su victoria. Por eso es que el secreto de la victoria está en la humildad, amados. Porque Dios dice que Él al humilde lo mira de cerca. En el libro de Job, capítulo 8, verso 11, dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y aquí parará el orgullo de tus olas. La única manera de tú vencer todo eso que te amedrenta, todo ese gigante que día y noche se levanta contra ti, que dice que tú no puedes, que no vas a seguir, que tú naciste fue para eso, y gente que se levanta contra ti, amado, la única manera de vencer es eso, humillándote delante de Dios. Si ese inmenso mar que representa ese orgullo tan fuerte que tienen, en la orilla lo espera un granito de arena, que quizás cuando viene esa ola el granito está temblando porque viene el mar con su orgullo, con su ruido, con su bravura. Pero cuando llega a esa arena por el decreto que Dios le dio, que aquí no pasarás y hasta aquí llegará tu orgullo, el grano de arena está seguro. ¿Cuántos están en este lugar? Capaz tú te sientes como un grano de arena entre un mundo orgulloso, pero el decreto de la palabra de Dios sobre tu vida no va a permitir que tú seas destruido. ¿Cuántos están en este lugar? La pastora creo que decía hace un momento, mientras estaba orando, escuchaba desde la oficina, que ella hablaba acerca de Job, donde dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. No es que Satanás es hijo de Dios, sino que se coló entre los hijos de Dios y estaba allá. Gloria al Señor. Y estando allí, el Señor le dice: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Y el Señor le dice: ¿no has tomado en cuenta a mi siervo Job, que es perfecto en todos sus caminos? Y usted sabe qué le dijo Satanás, se lo voy a recordar porque ya la pastora lo mencionó. Dijo: ¿cómo no te va a dar alabanza y te va a adorar si tú lo tienes rodeado? Usted sabe que Satanás no andaba de rodear toda la tierra, él andaba buscando cómo se le metía a Job. Por eso es que hay algo tan tremendo, gloria al Señor. Cuando tú eres un adorador, cuando tú eres una persona que has descansado delante de Dios y que tu fuerza la has puesto delante de Dios, el Señor te guarda con un vallado. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay lugares donde y de repente, pero ¿por dónde me meto? No hay ningún lugar por donde meterse. Por eso es que no le deje. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No podemos darle una brecha a Satanás. Y muchas veces el orgullo produce brechas para donde Satanás ingresa. Él anda buscando, anda rodeando. Pero la gloria de Dios te rodea. Porque la Biblia dice, aleluya, que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Usted sabe qué producía ese cerco perimetral que tenía Job, que era impenetrable? Que Job adoraba porque sí y por si acaso. Job adoraba todos los días y adoraba por si acaso sus hijos cometían un error.
él adoraba, todos los días adoraba al Señor. Y esa adoración permitía un cerco. Y Satanás le dijo, claro, no va a vivir en abundancia, no va a vivir tranquilo, no va a vivir si tú lo tienes rodeado de todo. Y Satanás le dijo, quítale el cerco para ver si no blasfema contra ti. Satanás estaba buscando lugar, estaba buscando momento. Amado, si tú estás rodeado por la gloria de Dios, es normal que comiences a crecer. Es normal que comiences a ser bendecido. Es normal que comiences, gloria al Señor, a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Si tú estás rodeado de la gloria de Dios, pero asegúrate que estés rodeado de la gloria de Dios. Obed-Edom decidió tener en su casa un día la presencia. ¿Aló? Perdón, un día la presencia, tuvo 3 meses la presencia en casa de Obed-Edom. Abinadab la tuvo 20 años en su casa y no se escuchó nada de Abinadab, no se escuchó nada de allá. Pero Obed-Edom fue humilde y me dejó meter la presencia en su casa. La trató con humildad, la trató con integridad y dice que en 3 meses todo lo que estaba en casa de Obed-Edom comenzó a multiplicarse. El ganado se le multiplicó, las cosechas se le multiplicaron. Oh, bendito Dios. La cosa no es que Dios no esté en un lugar, sino cómo tú lo tratas. Dios no se manifiesta, gloria al Señor. Dios está en todas partes, pero Él no se manifiesta donde es honrado. Él se manifiesta donde es bien tratado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. 20 años en la casa de Abinadab. Había un orgullo a lo mejor que no permitía adorarle. ¿Cuántos están acá? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero 3 meses en la casa de Obed-Edom, la gloria comenzó a descender y la gloria comenzó a rodearlo. ¿Cuántos están rodeados acá? Amado, la gloria que nos rodea nos bendice. Por eso es que David decía, caerán 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, ninguno me tocará. Dile al que está a tu lado, deja el orgullo. Ríndete a los pies de Cristo. Ríndete a la voluntad de Dios. Ríndete a la voluntad del Eterno. Aquí hay gente que el proceso los va a llevar a una gran posición. Y todavía no han llegado porque el proceso no lo ha permitido. El corazón no lo ha permitido. Pero hay otros que están disfrutando de una posición gracias a que fueron fieles en el proceso. Espíritu Santo de Dios, tu gloria, Señor, está en este lugar. Aleluya. Tú nos rodeas con tu gloria. ¿Cuántos están rodeados aquí con la gloria?